Hola, hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a este su canal Tejidos con Amor. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer esta hermosa bolsa que es moderna, delicada, artesanal, pero lo más importante es muy fácil de hacer. Vamos a estar trabajando el punto fantasía y puntos bajos. Es una bolsa que está muy bien estructurada, miren sus laterales muy bonitos, diferentes, y esa puntada muy bonita. Es bastante amplia en su interior y es bastante liviana. Quedó pesando 550 gramos. Miren esa asa diferente. Así que espero se animen a realizarla y que este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Si es así, ustedes me lo dejan saber acá abajo en los comentarios. Cualquier duda e inquietud, igualmente acá abajo en los comentarios yo estaré dando respuestas. No siendo más, entonces vamos a dar inicio con la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a tejer con trapillo reciclado. Este es un trapillo su hebra de 2,5 cm, pero es un trapillo muy liviano y extra licrado. Voy a necesitar lo que es 60 centímetros de cadena, un broche imán, un mosquetón pequeño, dos argollas mosquetón de 2,5 cm, dos argollas mosquetón de 3 centímetros y voy a necesitar nylon, aguja de costura. Para tejer voy a utilizar una aguja número 5. Estos accesorios son de Tus Insumos, tu tienda online. No siendo más, entonces vamos a dar inicio con el paso a paso. Empezamos entonces. Mi aguja es número 5. Tomamos el trapillo. Hacemos un nudo corredizo. Así. Ingresamos la aguja. Apretamos. Y vamos a hacer 45 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y así hasta que completemos las 45 cadenitas. Tengo finalizadas las 45 cadenitas y esto tiene una medida de 34 centímetros. Ahora damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar acá en la parte de atrás de estos muritos y vamos a trabajar el punto fantasía, lo que quiere decir un punto medio alto y al siguiente espacio un punto deslizado, un punto medio alto y al siguiente espacio un punto deslizado. Son puntos básicos que ya hemos trabajado en este canal. Entonces tenemos acá esta orejita, ponemos lazada en la aguja bien derecha, así. Ingresamos en este primer espacio, ahí, tomamos lazada, sacamos hacia afuera y nos quedan 3 orejitas en la aguja. Tomamos lazada y pasamos por todas nuevamente. Vamos al siguiente espacio, al siguiente murito y trabajamos un punto deslizado. Ingresamos la aguja, tomamos lazada y pasamos por la orejita. ¿Listo? Nuevamente bien organizado el trapillo. Tenemos una orejita en la aguja, tomamos lazada así, ingresamos al murito, tomamos lazada y pasamos por medio del murito, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3. Ahora el siguiente va a ser un punto deslizado. Ingresamos la aguja en el murito, tomamos lazada y pasamos por la orejita. Nuevamente tenemos la orejita, tomamos lazada en la aguja, pasamos acá por el murito, tomamos lazada, sacamos,
Nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas las 3. Al siguiente espacio vamos a realizar un punto deslizado. Ingresamos por el murito, tomamos lazada y pasamos por la orejita. Nuevamente vamos a realizar un punto medio alto. Entonces tenemos la orejita, tomamos lazada en la aguja, pasamos por el murito, tomamos lazada, pasamos por el murito, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada nuevamente y pasamos por todas. Vamos al siguiente espacio y realizamos el punto deslizado. Tomamos lazada, pasamos por el murito y luego por la orejita. Tenemos la orejita, tomamos lazada, la voy a organizar que me quede derecha, ponemos la lazada en la aguja, pasamos por el murito, tomamos lazada, pasamos por medio del murito, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Al siguiente espacio voy a hacer un punto deslizado. Así. Continuamos entonces trabajando el punto medio alto y al siguiente espacio el punto deslizado. Continuamos, punto medio alto y punto deslizado. Continuamos. Él se tiende a enrollar, entonces le vamos haciendo así con la manita. Vamos soltando así para que la hebra está enrollada, entonces la hebra queda así, para que esta parte quede así. Ya les muestro por el otro lado cómo queda. Entonces estamos haciendo el punto medio alto. Así nos va quedando. Entonces continuamos con el punto deslizado. Punto medio alto. Deslizado. Punto medio alto. Punto deslizado. Punto medio alto. Punto deslizado. Esto es para desenrollar el trapillo. Lo vamos apretando para que él se vaya enrollando bien. Punto medio alto. Continuamos con punto deslizado. Punto medio alto. Punto deslizado. Punto medio alto. Y punto deslizado. Y así vamos a continuar. Ya vamos a terminar la hilera. Yo me voy a adelantar lo que falta y ya les sigo mostrando. Estoy finalizando. Ya solo me quedan 2, entonces realizamos el punto medio alto. Y finalizamos con un punto deslizado. Entonces la secuencia toda fue así: un punto medio alto y un punto deslizado. Iniciamos con un punto medio alto y finalizamos con un punto deslizado. Las vueltas, cuando sea el punto fantasía, las vueltas siempre van a ser así: un punto medio alto, un punto deslizado, iniciamos con uno medio alto y finalizamos la vuelta con uno deslizado. Hacemos una cadeneta de altura, damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar. La siguiente vuelta va a ser intercalada así con un punto bajo. Después de que terminamos esta vuelta trabajamos
una de puntos bajos, pero centrada en la parte hacia atrás. Listo, entonces vamos a empezar. Ingresamos la aguja en ese primer espacio, sacamos la lazada, tenemos dos orejitas, tomamos la lazada y pasamos por las dos. Vamos al siguiente espacio, igual, un punto bajo. Vamos al siguiente espacio, igual, tomamos la lazada, tenemos dos orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por las dos. Y estamos trabajando el punto bajo. Recuerden que estamos trabajando puntos bajos normales en esta segunda vuelta. Y así vamos a continuar toda esta vuelta. Por cada espacio vamos a trabajar un punto bajo. Ya estoy finalizando la vuelta de puntos bajos. Y miren, acá hacemos el último, ahí está el espacio. Ahí ingresamos la aguja, sacamos la lazada y hacemos el punto bajo. Y así hemos finalizado esa segunda vuelta, toda de puntos bajos de inicio a fin. Ahora vamos a continuar con la tercera vuelta. Hacemos una cadeneta de altura, damos la vuelta al tejido y vamos a trabajar acá, así, así, así. Y vamos a trabajar lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Un punto medio alto, un punto deslizado. Entonces, tenemos lazada en la aguja, tomamos lazada, ingresamos a ese primer espacio, tomamos lazada y sacamos y nos quedan 3 orejitas en la aguja. Tomamos lazada y pasamos por todas. Ahora vamos al siguiente espacio, realizamos un punto deslizado, así. Otra vez el punto medio alto, entonces tomamos lazada en la aguja, ingresamos al espacio, así. Tomamos lazada, sacamos, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por todas. Vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Enderezamos la hebra, tomamos lazada, pasamos por el espacio, sacamos y cerramos. Continuamos un punto deslizado, nuevamente el punto medio alto. Se me enredaron las hojitas, listo. Entonces, punto medio alto, punto deslizado, yo lo que hago es girarlo así para tener derecha la hebra. Entonces, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, y ya voy a desenredar un poquito acá el cordón porque él se enrolla. Entonces lo que vamos haciendo es que lo vamos soltando así.
Entonces continuamos con punto medio alto, perdón, punto deslizado. Ahora punto medio alto, punto deslizado, medio alto, deslizado, medio alto, deslizado y miren cómo nos va quedando. Continuamos con punto medio alto, punto deslizado, organizo la hebra, punto medio alto, punto deslizado, organizo la hebra, voy a desenrollar porque él se enrolla y no nos deja trabajar bien. Entonces, punto medio alto, punto deslizado y así continuamos hasta llegar al final de la vuelta. Estoy finalizando la tercera vuelta, entonces punto medio alto y finalizamos con punto deslizado y mire acá está donde vamos a tomar, mire, ingresamos la aguja acá, hay un murito, ingresamos la aguja ahí y ahí tenemos para hacer el punto deslizado. Terminamos la tercera vuelta, hacemos cadeneta de altura y vamos a seguir con la secuencia que es una vuelta de punto fantasías y una de puntos bajos. Recuerden que el punto bajo se trabaja acá centradito, ¿sí? O a la parte de atrás. Por cada espacio realizamos un punto bajo y así va a ser todas las vueltas va a ser todo el cuerpo del bolso. Una vuelta de puntos fantasías, otra de puntos bajos, puntos fantasías y ahora continuamos con la de puntos bajos. Entonces, en ese primer espacio ingresamos y hacemos el punto bajo. Vamos al siguiente espacio tomando la parte de atrás, miren, y hacemos el punto bajo. Por cada espacio un punto bajo normal. Y así vamos a continuar entonces hasta que finalicemos la vuelta y listo. Cada vuelta que vamos a realizar, como ya le dije, va intercalada, una de punto fantasías, una punto bajo, una punto fantasía, una punto bajo, luego sigue punto fantasías y así. Listo, yo me voy a adelantar y ya les tomo la medida de qué tan ancho realicé el bolso y cuántas vueltas hice. Estoy finalizando la última vuelta. Punto medio alto y punto deslizado. Así ya hemos terminado. Este es el ancho ya, así me queda por la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Miren esa puntadita, se ve muy bonita y comencé con una vuelta de puntos fantasías y finalicé con puntos fantasías. Vamos a contar ahora cuántas vueltas hicimos. Entonces 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hicimos 23 vueltas. Y ahora esto de largo tiene 38 centímetros y medio,
38 centímetros y medio y de ancho tiene 21 centímetros. ¿Listo? Ahora vamos a cortar acá para cerrar. Cortamos, hacemos un punto deslizado así y vamos a ocultar esa tirita acá por medio de los puntos de la parte de atrás. Recomendado para esto siempre hacerlo con una aguja de punta más pequeña, las que ustedes tengan, o si quieren con la misma o con una aguja lanera está bien. Al final le pueden poner una puntada de nylon, coserlo o pegarlo con un pegante de tela. Listo, vamos a soltar, dejamos ahí y cortamos. Igual lo vamos a hacer con esta, con la que iniciamos. Vamos a empezar entonces a realizar el lateral. Tomamos la lazada y hacemos un nudo corredizo. Metemos la aguja, apretamos muy bien y empezamos a realizar 9 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas. Ahora que tengo las 9 cadenitas, damos vuelta y empezamos a trabajar acá en estos muritos de atrás, puntos bajos. Por cada uno, un punto bajo y nos salen 8 puntos bajos. Entonces, tomamos la lazada, sacamos y tenemos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos los 8 puntos bajos. Listo. Ahora traemos la aguja más pequeña, la atravesamos acá, así. Tomamos esta orejita, esta tirita y la pasamos así, para empezar a ocultarla con el tejido. Hacemos cadenita de altura, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar centrado por esta parte. Por esta parte. Empezamos entonces acá en el primero, vamos a ir ocultando esa tirita de una vez con cada punto bajo que hagamos. Entonces empezamos. Igual en cada vuelta van a ser 8 puntos bajos. Ahí ya podemos cortar esa puntica. Continuamos entonces por cada espacio, ahí llegamos al final. Cadenita de altura, damos la vuelta, igual.
Seguimos trabajando por esta parte de atrás, un punto bajo. Damos la vuelta igual. Y así vamos a continuar trabajando hasta que completemos 18 vueltas. Acá ya llevamos 4, damos la vuelta, igual seguimos trabajando y así completaremos 18 vueltas. Estoy finalizando la vuelta número 18, siempre me fui trabajando así. Ahí llegué al final y vamos a contarlas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Esto tiene una medida de alto de 15 centímetros y medio y de ancho tiene una medida de 8 centímetros. Y así tal cual como hicimos este lateral, vamos a realizar otro. Yo ya lo tengo acá hecho, pero le corté un pedazo le corté una gran cantidad de trapillo para hacer la unión a la base. Esta no la corté porque con esta después seguimos trabajando cuando hagamos la unión. ¿Listo? Entonces, 2, la misma medida, tal cual, el mismo ancho, todo. Sacamos acá. Voy a ingresar la aguja a este. Así. Ahora traemos el cuerpo del bolso y vamos a empezar a trabajar acá. Y vamos a empezar a trabajar así. Tenemos esta orejita y metemos acá en la primera. Miren acá. Perdón, acá. Miren, ahí está. Metemos la aguja ahí. Ahí. Y luego, sin soltar esta orejita, la pasamos acá en este primero. Ahí. Listo. Ahora vamos al segundo espacio. Realizando un punto deslizado, hacemos la unión. Vamos acá. Acá. Ahí tenemos el segundo. Vamos al siguiente espacio, que es acá. Y metemos la aguja acá. Que por atrás sale acá. Entonces, eso. Ahora, acá. Vamos acá. Punto deslizado. Continuamos. ¿Ven? Cuando sale atrás, sale acá en este murito de atrás. Y el siguiente lo hacemos acá. Por delante acá, ¿sí ven? Atrás sale igual en uno como acá adelante. Entonces, eso. Haciendo la unión con punto deslizado.
Mire, y de acá vamos a este espacio, acá. Del inicio de las cadenitas. Tomo completo, entro así, paso lazada y hago el punto deslizado. Listo. Llegamos acá y subimos a este lado, miren. Recuerden que la aguja a la parte de atrás pasa en el mismo murito en estos como en el de adelante. Y llegamos al final. Listo. Así ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la segunda parte. Cortamos entonces. Se me fue la aguja hacia adentro. Acá sacamos, así. Y vamos a meter esto acá en el segundo. Ingresamos la aguja. Así. Apretamos. Nos sacamos por acá. Así. Luego lo pasamos acá y lo vamos a llevar hacia adentro. Y adentro ya lo podemos ocultar lo que es en los puntos hacia abajo, o si quieren hacia acá también lo pueden ocultar así. Ahora traemos la otra parte que fue la que no cortamos, la que tenemos con la bola que venimos trabajando o con el material que venimos trabajando, y hacemos lo mismo. Vamos a empezar acá en el primero.
acá y metemos la aguja acá. Ahí. Hacemos un punto deslizado. Listo. Vamos al siguiente y lo mismo. Recuerden que la aguja sale atrás en estos muritos, miren, con los mismos que trabajamos adelante. Adelante trabajamos en estos, atrás igual, miren. Entonces, miren. Y estamos haciendo punto deslizado. Miren, acá está el de adelante. Y ahora metemos acá la aguja y ahí sale derecho al de atrás. Acá vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos en el otro extremo. Estamos trabajando puntos deslizados para hacer la unión entre la base y el cuero y el lateral. Vamos a continuar así. Miren. Acá. Y ahora vamos a trabajar la parte de abajo, que es así. También igual con puntos deslizados. No tan apretados, no tan sueltos. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en el otro lateral. Listo. Miren, la aguja igual sigue saliendo acá en estos muritos. Listo. Llegamos al último. Este que se ve acá no es una cadenita, no confundan que vaya a ser una cadenita del inicio, no. Este es como el inicio de la vuelta de los puntos, el final, mejor dicho. Ustedes no lo vayan a confundir porque a veces piensan que es que sobró ese espacio y no. Esto ya es parte del cuerpo. Acá ya hicimos la última cadena, acá hicimos el último deslizado de unión.
¿Listo? Entonces, miren qué tan amplio se ve por dentro esto. Y ahora que vamos a empezar a trabajar, hacemos, ahí hicimos el último, la última unión y acá hacemos una, como un deslizado, una cadenita. ¿Listo? Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar en cada espacio de los puntos, vamos a trabajar un punto bajo. Entonces yo voy a poner un marcador acá para saber dónde fue donde dice la cadenita. Ahí. Y empezamos entonces a trabajar un punto bajo por cada espacio. Listo. Ahora pasamos derecho a trabajar acá en el inicio. Un punto bajo. Entonces, las partes donde vamos a trabajar los puntos bajos son acá, 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 acá. ¿Listo? Entonces, seguimos trabajando en cada espacio un punto bajo. Seguimos. O continuamos trabajando en cada espacio un punto bajo. Listo. Llegamos acá al inicio, inicio del cuerpo. Ahora pasamos acá al primer punto del lateral, lo mismo, trabajando punto bajo. Hacemos el último y lo mismo, nos vamos al inicio del lateral, del cuerpo y hacemos el punto bajo. Y de ahí para allá lo mismo, seguimos trabajando un punto bajo por cada espacio. Y ahí finalizamos.
Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Quitamos el marcador, metemos la aguja acá, pasamos así, y vamos a empezar a trabajar puntos bajos, pero así. Entonces, metemos acá, tomamos este murito, y ahí hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente espacio y lo mismo. Y seguimos trabajando puntos bajos en la parte de atrás. Y así vamos a dar la vuelta completa hasta que lleguemos a este extremo. Voy a realizar entonces ya el último de la vuelta, miren. Listo. Todo fue de puntos bajos por la parte de atrás, miren. Y ahora, miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer la unión de este con este así. Listo. Y acá vamos a poner un marcador ahí para saber dónde vamos a finalizar la vuelta. A partir de ahora vamos a trabajar eso, punto deslizado. Ni apretados ni sueltos, normalitos. Por cada espacio. Y así continuamos hasta que lleguemos acá antes del marcador. Ya estoy dando la última vuelta, entonces hago el último punto deslizado acá, cortamos, quitamos el marcador, así. Este fue el espacio donde estaba el marcador, sacamos la tirita acá, ingresamos no a este, sino al segundo, metemos la tirita por acá, vamos, damos la vuelta, así, ingresamos la aguja acá y salimos ahí. Y llevamos esa tirita hacia adentro. Y miren, nos queda el cierre perfecto. Vamos a apretarla un poquito más. Listo. Y esa tirita la ocultamos adentro. Así. Listo. Miren esto tan amplio que es adentro. Ahora, vamos a traer las argollas mosquetón, aunque esas las vamos a necesitar es ahorita al final. El dobladito va a quedar así. Trabajemos primero lo que es pero lateral no. Vamos a necesitarla ahorita para lo que es la asa. Vamos a trabajar la asa y continuamos con el proceso entonces.
Tengo entonces 10 metros de trapillo ya cortado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo entonces la punta acá, las dos puntas, y lo que voy a hacer es que las voy a pegar con pegante instantáneo. Entonces le voy a poner unas goticas acá, así. Ponemos la otra ahí encima, damos la vuelta y apretamos muy bien. Listo. Ahora que ya tenemos ahí bien pegado, listo, vamos a doblar a la mitad los 10 metros, o sea, dos partes iguales. Acá tengo dos y pongo los otros dos en la otra parte de la mano, que sería así. Ahora uno esas y al otro lado me deben salir 4 también, a la otra parte de la mano. Entonces, acá tengo 4 y 4. Vamos a unir y nos quedan 8. Y a este lado, yo ya las organicé, debo tener 8 también. 2, 4, 6 y 8. Ahora 2, 4, 6 y 8. Ahora que tengo las 8 partes igual, bien enrolladas, ahora vamos a empezar a girar para este lado y en la otra mano, para este lado y para este, como una melcocha, así, hasta que nos quede bien enrollado todo. Así, bien enrollado como una melcocha. ¿Listo? Ahora que está bien enrollado como una melcocha, vamos a hacer la unión de las dos puntas. Así. Y soltamos. Miren. Y nos queda algo así. Ahora traemos las argollas mosquetón. Voy a pasar de dedo a dedo. Pasamos por una, ahora pasamos al otro. Eso. Así. Arreglamos bien acá. Listo ahí. Ponemos la otra argolla mosquetón acá. Eso. Así. Vamos a ocultar bien esta parte del pegante. Listo. Ahora tenemos la cadena ya dividida y pasamos a pegarla acá. Yo la tengo dividida ya, pero voy a cerrarle las. He cerrado entonces ya las dos cadenitas. Vamos a pasar a ponerla en la cargadera así y a este extremo igual. Así. Ya tengo mejor arreglado acá. Siempre tratemos de arreglarlo, que no se nos vea eso feito ahí. Listo. Ahora traemos el cuerpo, las argollas mosquetón más grandes y vamos a doblar acá.
así. Por la parte de adentro vamos a poner la argolla mosquetón, pasando acá. Acá, así. Así nos queda. Vamos, hacemos lo mismo al otro extremo. Vamos acá y acá, así. Organizamos bien. Y miren la amplitud, la ampliedad que tiene este bolso, esta bolsa, queda súper amplia. Vamos a pasar a hacer lo que es a poner el broche imán. Abrimos acá. Ya tengo la aguja enhebrada con nylon y voy a tomar la mitad. Digamos que 19 centímetros, entonces vamos a ponerlo. Perdón, 20 centímetros. 20, entonces vamos a ponerlo acá. Empezamos a coser. Y esto va a ser medio explicado porque ya en la mayoría de tutoriales yo utilizo broche imán y ya les he explicado más o menos completo cómo se pone. Entonces hacemos 3 costuras, ahí llevamos 2. Entonces mira, hacemos la tercera costura bien apretadito, sacamos, eso. Miren, ahí no se nota el nylon, esta ya es la tercera costura. ¿Y qué hacemos? Por medio del tejido bajamos la aguja a la parte de abajo donde va a ser la otra costura y que por fuera no se quede notando el nylon. Ya les voy a indicar. Mire, ahí pasó la aguja. Listo, y ya les voy a mostrar por fuera que no se quede notando el nylon. Entonces, si pueden apreciar, miren acá por fuera no se quedó notando el nylon. Y así ahí mismo hacemos las 3 costuras. Luego de que hacemos las 3 costuras y que saquemos la aguja afuera, la pasamos por medio de los puntos de adentro, y lo que seguimos es así. Se puede decir que, bueno, acá pasamos, entonces llevamos la aguja así hasta el otro extremo y ella nos va a salir a este extremo y hacemos las 3 costuras. Luego, cuando ya tengamos la aguja afuera, la subimos así, que no se note por fuera el nylon, y hacemos las 3 costuras de acá. Cualquier duda tengo en otros tutoriales donde hay broche imán más completa la explicación. Eso es para no hacer un video tan largo porque es un proceso que hacemos en todos los videos que lleva broche imán. Voy a poner las 2 partes y ya les muestro. Finalicé entonces de poner el broche imán. Miren qué amplia, es súper amplia esta bolsa. Lo vamos a poner. Ahora vamos a pasar a poner lo que es un pequeño pin que yo tengo. Un pequeño detallito acá. Acá. Ustedes pueden ponerle algún adornito si ustedes quieren o dejarlo simplemente así. El viene con tornillito. Entonces, listo. Listo. Ahora vamos a pasar a poner lo que es la cadena. Si la quieren más larga, igualmente la pueden poner más larga, o si ya lo que la quieren es dejar así, pues también así. Listo. Así ya nos queda. También yo le hice una borlita
Si ustedes quieren hacerle una borlita, yo acá les voy a dejar en la descripción del video el tutorial de la borla. Así. Vamos a tomar entonces ahora la medida. Y el ancho fueron de 22 centímetros. El alto de 21 centímetros. Y su lateral de 7 centímetros. ¿Listo? Así ya hemos llegado entonces al final. Les voy a enseñar muy bien. Quedó muy bien estructurada, muy bonita. Y en esta bolsita yo me gasté 550 gramos. Así que gasta muy poco material. Espero se animen a realizarla y les guste el video tutorial. Muchas gracias por llegar hasta acá.